Bienvenidos a Economía en Breve, donde comentamos lo más relevante de la marcha de la economía, y en esta ocasión vamos a comenzar con la marcha de los mercados financieros. Y los mercados accionarios tuvieron una buena semana al ganar 1.44% en el promedio de nuestra muestra, como podemos ver aquí en la gráfica. La bolsa en México también registró una ganancia, aunque más modesta, de 0.49% en la semana. El tipo de cambio continuó con su tendencia descendente al apreciarse 0.26% y terminar en 19.07 pesos por dólar en el mercado interbancario. Estos comportamientos reflejan un entorno global de menor tensión, ya que la posibilidad de un Brexit caótico parece haberse reducido luego de que el primer ministro británico tuviera que solicitar una prórroga a la Unión Europea, que concedió 3 meses, pero que no hay garantía de que las cosas caminen en el Parlamento británico, aunque Boris Johnson dijo que convocará nuevas elecciones a principios de diciembre. En Canadá, el actual primer ministro Justin Trudeau se alzó con la victoria en las elecciones, pero su partido perdió la mayoría, por lo que ahora tendrá que negociar con la oposición para lograr avances en temas como el nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El Banco Central Europeo, en lo que fue la última reunión de política monetaria con Mario Draghi como su presidente, mantuvo sin cambio sus tasas de interés y retomará su programa de compra de bonos por 20,000 millones de euros a partir del mes de noviembre, básicamente como se esperaba. Pasando a México, en el dato más relevante de la semana, el indicador global de la actividad económica se contrajo 0.9% real anual con cifras originales en el mes de agosto, sumando la cuarta caída en lo que va del año, como podemos ver en la gráfica, confirmando una marcada debilidad en la actividad económica. Si vemos el crecimiento acumulado en el periodo de enero-agosto, este año registra una cifra apenas positiva que, si quitamos los periodos de crisis económica, es el más débil de los últimos 25 años, como podemos ver en esta gráfica. Tanto la parte industrial como la de servicios registraron tasas negativas en agosto, como podemos ver en esta otra gráfica, donde la sorpresa es la debilidad de los servicios, y si hacemos la misma comparación del periodo de enero-agosto, el crecimiento de los servicios es el más débil para un periodo que no sea de crisis económica. También en la semana tuvimos la tasa de desocupación a nivel nacional, que registró un nivel de 3.80%, y como podemos ver en esta gráfica, se percibe ya una tendencia ascendente bastante clara, lo que era de esperarse ante la debilidad de la economía. Son cifras originales, por cierto. Los resultados de inflación de la primera quincena de octubre, que podemos ver en este cuadro del INEGI, volvieron a ser favorables, ya que la inflación general fue de 0.40% en la quincena, 3.01% anual, mientras que la inflación subyacente fue 0.3% en la quincena y 3.68% anual. En esta quincena se incrementaron los precios de la energía debido al fin de las tarifas eléctricas de verano en varias ciudades del país, y como podemos ver en el cuadro, algo que ha ayudado al descenso de la inflación general es la reducción observada de 3.29% anual en los precios de la energía. Por último, en cuanto a indicadores, tuvimos la actividad comercial del mes de agosto registrándose un crecimiento de 2.6% real anual en las ventas minoristas, que, como podemos ver en esta gráfica, se han mantenido creciendo a tasas positivas a pesar de la debilidad en el consumo y en la economía. Las ventas mayoristas, en cambio, se contrajeron 3.1% real anual, sumando 7 reducciones consecutivas, como podemos ver en esta gráfica. Por cierto, los resultados de ventas y consumo de los últimos meses del año serán muy importantes para las perspectivas del año que viene, ya que si no se logran cumplir las expectativas que tienen los comercios y los productores, entonces podría haber ajustes a la baja en los presupuestos de los mismos para el año 2020. Son datos importantes. En la semana que inicia tendremos un montón de información relevante, comenzando en México con los datos de la balanza comercial de septiembre y siguiendo con el primer avance del Producto Interno Bruto del tercer trimestre, que no tiene todavía la desagregación de las cifras, con los datos también de finanzas públicas, actividad financiera y remesas familiares, todas de septiembre, y con la encuesta de expectativas de Banco de México. En Estados Unidos tendremos también el avance del PIB del tercer trimestre, la decisión de política monetaria de la Reserva Federal, para la que se espera una nueva baja en la tasa de interés, y el reporte de empleo del mes de octubre. En el resto del mundo tendremos decisiones de política monetaria en Canadá y en Japón. Miren,
Antes de terminar, me gustaría comentar los lamentables sucesos que tienen lugar en Chile, donde un aumento de 30 pesos chilenos, equivalente a 4 centavos de dólar, a la tarifa del metro desencadenó una serie de protestas que escalaron de forma inesperada en su intensidad y siguieron aún después de que el presidente Piñera diera marcha atrás al aumento. Las protestas se convirtieron en una expresión generalizada de enojo, produciéndose algunos saqueos, quema de estaciones del metro y transporte público y otros hechos violentos que fueron respondidos por el gobierno con el despliegue de los carabineros e incluso decretando un estado de emergencia con toque de queda para la capital. De acuerdo con los medios, estos acontecimientos han dejado 19 muertos, cientos de heridos y miles de detenidos, aunque se refiere que la mayoría de las marchas han sido pacíficas y los hechos de violencia relativamente aislados. El presidente Piñera pidió la renuncia de su gabinete y anunció medidas como aumento a las pensiones, un ingreso mínimo garantizado de 350,000 pesos chilenos e impuestos a los más ricos. Me llama la atención que algo relativamente usual como el aumento a la tarifa del metro detonara semejante reacción en un país donde las cosas caminan bastante mejor que en otros de la región y que uno de los elementos centrales de la protesta fuera el enojo contra la desigualdad en la sociedad. Cada vez son más y más personas en diferentes países las que están mostrando este enojo y que exigen que se haga algo por parte de los gobiernos respectivos para cambiar las cosas, especialmente que le quiten a los ricos para repartir entre los demás, que se aumenten los salarios y que se bajen los precios de los servicios públicos. Lamentablemente, la mayoría de las personas que exigen no alcanzan a ver, creo yo, las repercusiones que terminan teniendo acciones como las que demandan y que es mucho más fácil incendiar una ciudad que hacerla florecer, por lo que me gustaría compartir algunas reflexiones. Imaginemos que el gobierno de Estados Unidos se apropia de la fortuna del hombre más rico, que en el 2019 fue Jeff Bezos, con cerca de 125,000 millones de dólares, y lo reparte entre el 99% de la población para excluir al 1% más rico y hacer, entre comillas, justicia. A cada estadounidense le tocarían $386, lo que en el mejor de los casos solo representaría un alivio efímero en su situación personal, es decir, eso no resuelve los problemas. Ahora, ¿cómo le hizo el señor Bezos para amasar su fortuna? ¿Consiguió acaso un jugoso contrato del gobierno para hincarle el diente a los contribuyentes? Nope. Lo que hizo fue crear una empresa que le da valor a millones, si no es que miles de millones de personas alrededor del mundo, Amazon, que además, por cierto, le da empleo a 647,500 personas de forma directa. Si vemos la lista de los hombres más ricos del mundo, entre los primeros 10 destacan, además de Bezos, personajes como Bill Gates, Larry Ellison, Mark Zuckerberg y Larry Page, que construyeron enormes fortunas desarrollando tecnologías que utilizan miles de millones de personas, es decir, desarrollaron algo valioso para un montón de gente. Bill Gates, por cierto, ha destinado más de 45,000 millones de dólares a través de su fundación con su esposa Melinda para que, entre otras cosas, se ataque la desigualdad en el mundo. En mi opinión, necesitamos a más gente talentosa como Bezos y Gates que encuentren nuevas formas de dar valor y crear empleos, y habría que facilitar la creación de empresas y negocios para aumentar la prosperidad de cada país, y es ahí justo donde los gobiernos deberían concentrar sus esfuerzos. Aumentar los salarios y mantener bajos los precios de los servicios públicos son exigencias populares alrededor del mundo que lamentablemente no toman en cuenta cómo funciona la realidad, especialmente que producir bienes y servicios cuesta, es decir, se necesitan recursos que deben usarse de forma racional, lo que quiere decir que al menos deben reponerse los recursos que se utilizan para no tener más problemas. Aumentar los salarios aumenta el costo del trabajo, y si las empresas no tienen márgenes suficientemente elevados para absorber el aumento, entonces lo repercutirán en los precios a sus consumidores o tendrían que recortar la cantidad de empleos que mantienen. Los aumentos en los salarios, para ser sostenibles y favorables para los trabajadores, tienen que estar sustentados en el crecimiento de la productividad, es decir, hacer algo productivo con ese trabajo. Pero de eso quizá hablaremos en otra ocasión. Cuando mantenemos el precio de un servicio
artificialmente bajo, como puede ser el transporte público, por debajo de su costo, alguien tiene que pagar esa diferencia y ese alguien suele ser el gobierno, que es el que extrae recursos de las empresas y los hogares mediante impuestos para cubrir sus gastos. Si el gobierno de un país está gastando más recursos de los que los hogares y empresas pueden reponer, entonces ese país se dirige hacia problemas económicos y sociales importantes como los que se viven hoy día en Venezuela. Esto no quiere decir que no haya programas de gasto y subsidios gubernamentales exitosos, ya que bien usados son herramientas importantes de desarrollo, pero hay límites a lo que los gobiernos pueden hacer y son límites que hay que respetar. Para terminar, me llamó mucho la atención este comunicado de la Organización de Estados Americanos señalando a las dictaduras bolivariana y cubana como el origen de las corrientes de desestabilización en el continente. Miren, más allá de la opinión que les pueda dar yo al respecto, mejor les recomiendo este libro, sin comisión de por medio, por cierto, para que vean la historia de un agente bolchevique que relata su vida y todas las cosas que hacía por la causa soviética. Muy interesante testimonio histórico que sirve para reflexionar sobre lo que puede estar ocurriendo detrás de las bambalinas de la escena mundial. Y con esto concluimos este programa número 145 de Economía en Breve, con la invitación usual a que se suscriban al canal, si el comentario les pareció útil, les gustó, que le den like y que lo compartan entre aquellos a los cuales también podría serles de utilidad. Muchas gracias y muy buena semana.